largo el tráfico. El día de hoy me ha tocado a mí hablar acerca de dos temas en especial. Voy a tratar de dar los temas de una sola vez porque son temas que obviamente se superponen unos con otros y están comúnmente relacionados. Mi nombre es César Pinedo, para quienes no me conocen. Soy médico gíneco obstétrica formado en el Hospital Nacional de la Mujer y colaboro con el Hospital Nacional Sacamil en los turnos asistenciales. Vamos a hablar acerca de lo que es parto pretérmino y ruptura prematura de membrana. Para empezar, obviamente, los dos temas que se van a abordar tienen relación, como ya les mencioné, y están los objetivos que tenemos que aprender a su nivel, ¿verdad? Entonces tenemos parto pretérmino y posttérmino, los objetivos principales, y la ruptura prematura de membrana, que está relacionado con la prematurez. Para empezar, vamos a recordar las cosas básicas de la obstetricia. Para empezar, ¿verdad? Todo embarazo se considera que es viable a partir de las 22 semanas en adelante, y hablamos que es un parto ya de término, y ya posttérmino hablando de 36 semanas más 6 días de gestación. Obviamente, todo aquello que no va a llevar un parto pretérmino es una dinámica uterina irregular que van a producir modificaciones cervicales. Estas modificaciones cervicales van a ser progresivas y normalmente nosotros ocupamos algo que se llama el índice de Bishop. Con esto simplemente son evaluaciones que se hacen al cervix y con eso nos permite saber si un parto va a progresar, si no va a progresar o si hay indicación de tocólisis o no lo hay. Adelantando el bicho, es verdad, normalmente arriba de los 2 centímetros, con un borrado de 80%, normalmente se sabe que es un bicho, solo con esos dos parámetros, es un bicho arriba de 5 puntos, y la probabilidad de tocólisis para un parto ya sea pretérmino es prácticamente casi en un 75% de fallo de la tocólisis. Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, el parto prematuro es aquel que ocurre antes de las 37 semanas de gestación. El límite inferior entre parto prematuro y aborto, según la OMS, son las 22 semanas de gestación o 500 gramos de peso, o por ultrasonografía una medición de 25 centímetros de longitud cefalocaudal. Para ir entrando en el tema, una pequeña introducción a lo que es el parto prematuro. Vemos que es la causa única más importante de mortalidad perinatal. Su incidencia se ha mantenido estable en el mundo alrededor del 10%. Habla que en Chile los partos prematuros han aumentado en la última década, pero corresponden a menos del 6% de los nacimientos. Hace la comparación que en Estados Unidos presenta una incidencia superior al 12%. Excluidas las malformaciones congénitas, el 75% de las muertes perinatales y el 50% de los problemas neurológicos postnatales son atribuibles directamente a la prematurez. Por estas dos consecuencias y índices altos de muertes perinatal y problemas neurológicos, secuelas neurológicas que obviamente disminuyen la calidad de vida de los prematuros. Por eso vemos que obviamente la prematurez es uno de los factores eh, que quizás tenemos que evitable que podemos hacer para disminuir primero lo que es las muertes perinatales y obviamente disminuir los problemas neurológicos del recién nacido. Aun cuando la incidencia de esta patología no ha mostrado modificaciones significativas en los últimos años, la morbimortalidad neonatal atribuible a ella muestra una incidencia descendente gracias a la mayoría de los cuidados neonatales de los prematuros y más que al éxito de estrategias preventivas y terapéuticas por los obstetras. Como vemos, todas estas muertes perinatales prácticamente han disminuido en los últimos años, no tanto porque los podemos evitar, sino que obviamente, si se dan cuenta a nivel país, obviamente la tecnología, el recurso humano ha aumentado para la atención de estos prematuros.
Y obviamente eso ayuda a que la calidad de atención que reciben estos pacientes sea mucho mejor. Entonces, para hablar de todo aquello que nos va a dar una prematurez o un parto prematuro, eh, existe la etiología, ¿verdad? Obviamente, nosotros decimos que es una etiología multifactorial. eh, Prácticamente vemos aquí las cuatro causas más conocidas. Primero, la idiopática, obviamente, en aquellas mujeres en que nunca se determina cuál es la causa del inicio del trabajo de parto. Infecciones orgánicas y inflamación o infección intraamniótica. Obviamente, la corionitis, la ruptura de membranas, todo esto va a predisponer a inflamación e infecciones intraamnióticas y va a predisponer a lo que es el parto prematuro. Por ende, por eso lo estamos prácticamente tocando en un mismo tema. La prematurez es el resultado de test de entidades clínicas, cada una de las cuales es responsable de alrededor de un tercio del total de los partos prematuros. Según la OMS, el parto prematuro idiopático, que resulta del inicio espontáneo del trabajo de parto, es la primera causa. La ruptura prematura de membranas es la segunda causa. Y el parto prematuro por indicación médica y iatrogénica, que resulta de la interrupción prematura de embarazo por una patología ya sea materno-fetal, es otra causa atribuible a la prematurez o al inicio del trabajo de parto prematuro. Obviamente hay factores de riesgos y prevención que podemos hacer. Entre los factores de riesgo lo podemos clasificar en dos, en los bajos riesgo y alto riesgo. En los bajos riesgos, no antecedentes de parto prematuro de pretérmino, una gestación única y menor del 5% se va a dar antes de las 34 semanas. En aquellas que tienen altos factores de riesgo, vemos que antecedentes de las pacientes que tienen antecedentes de un parto pretérmino previo, pacientes sintomáticas como fiebres, problemas de la presión arterial y las gestaciones múltiples prácticamente son atribuibles al 30 al 40% de los partos que se dan antes de las 37 semanas. En la prevención, obviamente, actualmente los estudios se hablan del uso de la progesterona. Esto se los menciono, no es punto quizás eh, teórico para su examen, ¿verdad? Pero tienen que saber que hay estudios que han relacionado el uso de la progesterona que disminuyen en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo la probabilidad de un parto pretérmino. Lo que produce la progesterona es simplemente alterar el ciclo de inicio del trabajo de parto prematuro al en el útero causar una disminución a la, una disminución de la síntesis y la producción de las uterotoninas que van a ser las responsables del inicio de las contracciones uterinas para un parto prematuro. Hay otros factores de riesgo. Obviamente, si se dan cuenta y pueden leer las diapositivas, se las voy a mandar para que ustedes la tengan. Hay ciertos factores de riesgo que prácticamente son atribuibles a nuestros países, aunque son estudios internacionales, pero muchos de estos factores están predispuestos a nuestros pacientes de nuestro país. Por ejemplo, el estrés, la fatiga ocupacional, eh, obviamente con los usos de los que es la medicina asistida para la concepción, vemos que la sobreextensión uterina por los embarazos múltiples, los polidramios y todas estas alteraciones del líquido amniótico predisponen a lo que es un parto pretérmino, factores cervicales, por ejemplo, historias de abortos recurrentes, historias de cirugías cervicales, dilatación o borramiento cervical, por ejemplo, en aquellas pacientes que le hacemos legrado, obviamente van a estar predispuestas a una mayor incidencia de un parto prematuro. Obviamente las infecciones, a la cabeza tenemos la enfermedad de transmisión sexual, la infección de vías urinarias y se asciende la pielonefritis e infecciones sistémicas. Tenemos otros factores de riesgo que lo podemos ir leyendo, ¿verdad? Patologías placentarias, misceláneas, factores fetales como formaciones congénitas y restricción del crecimiento intrauterino. ¿Cómo vamos a hacer un diagnóstico de este parto pretérmino? Obviamente, el 90%
de nuestro diagnóstico va a estar dado por la anamnesis. La paciente normalmente va a consultar por dolores. Aparte de eso, puede consultar por molestias pélvicas, dolor lumbar, el inicio de las contracciones uterinas, fiebre, salida de líquido amniótico, y todo eso nos va a orientar que si al fechar el embarazo tiene menos de 37 semanas, nos va a orientar que estamos eh, ante una parto pretérmino que se está instaurando. En el examen físico hay criterios clínicos, obviamente, ya que en lo que podemos evaluar, ¿verdad? Entonces tenemos parto pretérmino anterior espontáneo menor de 34 semanas, gestaciones múltiples, cerclaje en gestación actual y con un Bishop mayor de 5 puntos. Vemos que todo esto podemos encontrar en el examen físico y vamos a tener que nos va a aumentar los factores, las incidencias de que nos va a llevar a un parto pretérmino. Este estudio hecho en el 2004 y en el 2007 en la comparación nos habla acerca de ciertos puntos que nos pueden llevar a predecir si la paciente va a tener un parto pretérmino. Para eso, obviamente, ahorita está en auge lo que se llama la longitud cervical. Vemos que lo podemos medir antes de las 32 semanas y el corte de las 32 semanas es porque vemos que antes de las 32 semanas lo normal es que haya un cuello mayor de 2.5 centímetros y si encontramos algún cuello, una distancia menor de 2.5, obviamente todo eso nos llevar a pensar que estas pacientes van a tener un alto índice de parto prematuro. Y obviamente si hacemos la medición después de las 32 semanas, en todos aquellos con longitud cervical menor de 15 milímetros, 1.5 centímetros, estamos más predispuestos a un parto pretérmino y en estas pacientes son en los que los estudios nos respaldan que podemos ocupar la progesterona para ayudar a prevenir el parto pretérmino. Obviamente, aparte de la progesterona, tenemos que hacer el estudio completo de la paciente de todos los factores que hemos ido mencionando para irlo descartando, ¿verdad? Aquí, obviamente, les quise poner prácticamente la evaluación de un cervix. ¿Qué es lo que buscamos los obstetras al evaluar un cervix? Si ven, la puntuación va desde 0 hasta 3 puntos y obviamente nos pone las escalas en lo que podemos encontrar en cada acápite que vamos a evaluar. Como vemos, vamos de izquierda a derecha. La dilatación va aumentando de 0, de 1 a 2 centímetros, de 3 a 4 centímetros, de 5, mayor de 5 a 6 centímetros, etcétera. Y vamos viendo los acápites que evaluamos. Evaluamos de la dilatación, el acortamiento, la consistencia del cervix, la posición y la altura de la presentación. Esto vamos a ver que obviamente en todas aquellas pacientes que hayan mayor de 2 centímetros o un bicho mayor de 5 a 6 puntos, casi o prácticamente la probabilidad de detener este parto pretérmino va a ser menor del 75%. Y así obviamente se va cortando el índice. Así tenemos un índice de 1 a 2, las probabilidades de éxito de una tocólisis podemos decir que casi llega al 80-90% de detener un parto pretérmino. Y obviamente cuando tenemos ya un bicho arriba de 8, prácticamente ya ni intentamos dar tocólisis y dejamos que el parto prosiga. Entonces, en el tratamiento del parto prematuro, sin ruptura de membranas, obviamente, tenemos la tocólisis, ¿verdad? El objetivo tiene dos. El principal, retrasar el nacimiento por lo menos 24 a 48 horas para la moderación pulmonar. Y el objetivo secundario es, si se detienen del todo, eh, la, la contracción uterina o la actividad uterina, es prolongar la gestación hasta llegar a término si no hay algo que nos impida o que nos esté contraindicando la tocólisis o que continúe el parto. Entonces, esos son los objetivos de la tocólisis. El principal, lograr la maduración pulmonar, se lo repito, pregunta de examen. Y lo secundario es prolongar la gestación. Entonces, obviamente, si, como vemos, las semanas de gestación, eh, si se dan cuenta, dentro de lo que es el rango de las 22 a las 28 semanas,
Obviamente, si se logra detener el parto pretérmino, va a disminuir la mortalidad y la morbilidad. Tanto, uno, porque vamos a lograr la maduración pulmonar, que es nuestro objetivo principal, y obviamente si se prolonga más, cada semana para un producto es valioso. Y obviamente va a ir ganando peso, y peso significa maduración y de órganos vitales. Dentro de las 28 a las 34 semanas disminuye prácticamente la morbilidad, la mortalidad prácticamente casi es nula, y arriba de las 34 hasta las 36 semanas, obviamente ya el beneficio de dar tocólisis quizás quede en auge, ¿verdad? Lo más que vamos a ganar es lograr que gane peso, grasa corporal, etcétera, pero ya sus órganos vitales como es el cerebro, el corazón, las glándulas suprarrenales, los riñones, que son los órganos vitales para un recién nacido prematuro, prácticamente ya están completamente desarrollados. Por eso es que no hay mucho beneficio en detener eh, estos partos, pero claro, ¿verdad? Si se puede llevar hasta las 37 semanas, es lo principal. Entonces vemos que para la indicación de la tocólisis vamos a tener ciertas circunstancias. Aquí está como les explico, en controversia. Primero, la edad gestacional. Lo primero que tenemos que hacer, como todos los ustedes que han llegado conmigo a las tutorías, lo principal es fechar bien un embarazo. Porque con eso nos va a llevar ayudar a tomar, no, nos va a llevar a tomar una decisión. Tenemos que nosotros todo parto prematuro o inmaduro le llamamos aquel parto de las 22 a las 28 semanas. Según la literatura internacional, normalmente la tocólisis está indicada arriba de las 24 semanas. Queda en auge o queda ahí en veremos, ¿verdad? Esas edades entre las 22 y las 24, que son prácticamente 2 semanas en el límite. Prácticamente ahí vamos a encontrar un producto de 500 a 600 gramos, obviamente sin maduración pulmonar, sin desarrollo completo pulmonar. Por ende, eh, lograr que estos partos que prácticamente podríamos llamarlos casi o cuasi aborto, eh, no está representado en los estudios si está indicado o no, ¿verdad? Pero obviamente se sabe que si un parto de prematuro entre las 22 y las 24 semanas se da, prácticamente las probabilidades de vida o de supervivencia del bebé prácticamente son nulas. Por ende, ahí queda en auge o queda una brecha bastante amplia de esas 2 semanas que a veces los obstetras no hayamos ni qué hacer, ¿verdad? Sí detener el parto, sí hacer todo lo posible por detener el parto, porque obviamente cuando nacen estos productos, a veces muchas veces tienen malformaciones congénitas y que por ultra no son visibles, y obviamente nosotros estamos deteniendo un parto, que obviamente todo embarazo con malformaciones congénitas está contraindicada la tocólisis. Entonces, para dar tocólisis tenemos que tener bien fechado un embarazo. Normalmente decimos que es arriba de las 24 semanas. Tiene que haber, obviamente, dinámica regular uterina. Tienen que estar las membranas íntegras y tienen que haber cambios cervicales. Porque obviamente a veces vemos tocólisis en pacientes que tienen una dinámica uterina irregular y que no tienen modificaciones cervicales, pero muchas veces nosotros como obstetras somos muy temerosos, pero entonces indicamos tocólisis, aunque no estaría indicado, pero es cuestión, criterio médico de cada quien, ¿verdad? Entonces, ¿a qué le llamamos modificación cervical progresiva? Normalmente tenemos que encontrar dilatación más de 1 centímetro, obviamente, y tenemos que encontrar borramiento cervical. Las contraindicaciones, si se dan cuenta, son patologías prácticamente maternas y fetales. Dentro de las contraindicaciones para tocólisis tenemos aquellas cardiopatías que la mamá sabemos que si obviamente está iniciando un parto pretérmino antes de las 28 semanas, es porque el cuerpo de la mamá con una cardiopatía grado 3 o 4 prácticamente no está capacitada para llevar a un parto a término, y por ende pueden haber repercusiones
maternas y por ende nosotros tenemos contraindicada la tocólisis. Prácticamente se valora, ¿verdad? Dejar evolucionar el parto para así mejorar o lograr una mayor supervivencia materna, obviamente ante una mayor alta probabilidad de mortalidad fetal. En la preeclampsia, obviamente una patología que va a llevar al deterioro materno, está contraindicado la tocólisis. En aquellas hipertensas, crónicas, graves, de difícil manejo, también se está contraindicado la tocólisis. Patologías del embarazo, ruptura prematura de membranas, malformaciones fetales incompatibles con la vida, el óbito o muerte fetal, placenta previa o placentas o metorragias que son moderadas a graves. Obviamente tenemos una placenta previa con un sangrado escaso o mínimo, obviamente, le damos tocólisis. Pero si hay una hemorragia ya que pone en peligro la vida de la madre, obviamente, la indicación es terminar el embarazo. La covireminitis, etcétera. Ahora vamos a hablar de lo que es ciertos tocolíticos. Pregunta hasta aquí donde vamos ahorita en el tema. Yo sé que es un poquito enredado, pero tratemos de irlo explicando. ¿Alguien tiene dudas o preguntas? Probablemente no, doctor. Ok, entonces continuamos. Vamos a ver tocolíticos. La tosiban, un antagonista de la oxitocina. Obviamente este tocolítico no lo tenemos en el país, pero tienen que conocerlo, ¿vale? Está indicado entre las 22 a las 34 semanas. Se habla de un fallo terapéutico si después de una hora de tratamiento no hay cese de la dinámica uterina. Se puede intentar un segundo ciclo nuevo si hay otro inicio de APP posterior al primer ciclo. Se pueden llevar hasta 4 ciclos de tocólisis para intentar impedir el parto pretérmino. Y está contraindicado solo si la paciente es alérgica al fármaco. Efectos secundarios pueden presentar náuseas, vómitos y cefalea. Si se dan cuenta, la contraindicación de ese tocolítico prácticamente es nula. Solo alérgicas, obviamente. Si no lo hemos probado en nuestras pacientes, no vamos a saber si es alérgicas. Así que les puedo decir que prácticamente se puede ocupar en cualquier paciente. Ya vamos a hablar, vamos a ir haciendo comparaciones. Vamos a ver más adelante otros tocolíticos que hay ciertas contraindicaciones muy especiales y que tenemos que tener cuidado al momento de indicarlo. El ritodrine es un beta-mimético, estimula los receptores beta 1 y beta 2. Esto es lo que va a llevar a la relajación del músculo liso y lo que va a impedir que se dé o que siga la dinámica uterina. Aquí vamos a entrar a ciertas contraindicaciones muy específicas eh, que les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, tenemos las cardiopatías, las diabetes mellitus descompensadas, el hipotiroidismo, pacientes con problemas cardíacos que están digitalizadas para la cardioversión, anestésicos halógenos, pacientes que estén con corticosteroides. Todo esto, ¿por qué? Porque vemos que si es un beta mimético, va a ir a actuar a todos los receptores beta. Tenemos que disminuir a veces la actividad inotrópica cardíaca, puede producir una vasodilatación severa y obviamente toda paciente con una patología cardiovascular la va a llevar a descompensar más. Por eso, quizás el Ritodrin es quizás el primer medicamento de elección según la Academia Americana de Obstetricia, pero es un medicamento que hay que tener muchísimo cuidado. Tiene una evidencia de utilización tipo A, prolonga la gestación 24 a 48 horas, si es menor de 34 semanas. No está porque prácticamente si se inicia otro inicio de APP, prácticamente es mejor no seguirlo utilizando y cambiar de medicamento. Otro medicamento, este sí lo tenemos, es la indometacina, es un inhibidor de las prostaglandinas, de las COX-2.
obviamente, si nos regresamos, o no sé si, creo que yo les di la clase de lo que es la, la cinética de la actividad uterina. Acuérdense que algo que les mencioné fue que una de las principales causas por el cual se inicia un trabajo de parto prematuro o también un trabajo de parto de término es obviamente la incidencia de las prostaglandinas en el útero. Por ende, al inhibir estas prostaglandinas, se van a bloquear los receptores y van a disminuir la progresión de la contracción uterina. Está especialmente indicado entre las 20 y las 28 semanas de gestación, no arriba de las 32 ni más de 72 horas porque causa un cierre prematuro del ducto venoso. Y otro medicamento que también tenemos, muy bueno por cierto, es el nifedipine. Es un calcio antagonista, o sea que bloquea la entrada de calcio a lo que es la fibra muscular lisa y por ende va a inhibir la contracción o la contractilidad uterina. Se puede ocupar por 48 o llevarlo hasta las 72 horas, dependiendo del caso, ¿verdad? Y se ha visto que el nifedipina más atoxibán se puede ocupar, tiene un efecto sumativo y obviamente va a disminuir lo que es la APP, casi que nula, ¿verdad? Un buen tratamiento, no lo tenemos, pero hay que saber. Y luego vamos a hablar de otros medicamentos que están en nuestro cuadro básico, están indicados por nuestro ministerio, pero para conocimientos generales, obviamente por la FDA y por el Colegio Americano de Obstetricia, fenoterol no está indicado para tocolisis. Si lo ocupamos, sí se puede ocupar, sí hay estudios para que respalden el uso del fenoterol para tocólisis, obviamente muy barato, tiene buena efectividad, pero internacionalmente este medicamento no está respaldado al 100% por la FDA para el uso de tocólisis, obviamente. Entonces, ¿cómo se prepara? Este es el esquema que tenemos aquí, por eso se lo traigo la indicación médica, porque son los esquemas que ustedes van a contar en la unidad de salud para el inicio de la tocólisis, porque eso obviamente lo inicia el médico quien hace diagnóstico de APP o de amenaza de parto prematuro. ¿Cómo se prepara? La ampolla de 10 cc viene de 0.5 miligramos. Una ampolla se diluye en 240 cc, hacer 50 cc de dextrosa y se hace en 250 hay 500 microgramos de fenoterol, en un cc de la dilución van a haber 2 microgramos y se inicia a 2 gotas, 0.5 ml, o sea 1 microgramo por minuto. Se puede aumentar de 10 gotas cada 30 minutos. La dosis máxima es 4 microgramos, o sea lo podemos llevar hasta 40 gotas por minuto según la actividad uterina. Es decir, con 10 gotas, que es el, la dosis más baja, con ese ceden o disminuyen las contracciones uterinas, con esa dosis nos vamos a quedar, obviamente. Entonces es una infusión endovenosa y debe mantenerse un mínimo de 4 hasta un máximo de 8 horas. Tiene efectos colaterales indeseables y esto es uno del por qué tenemos que tener mucho cuidado con este medicamento. Obviamente es el medicamento que tenemos en auge y así se los digo. Tengan mucho cuidado y estén pendientes de la enfermera y ustedes cuando lo estén cumpliendo, porque obviamente ya hemos visto pacientes que son presentadas al hospital que prácticamente esta infusión está para durar casi 8 horas, si se dan cuenta son 250 cc, y obviamente va a durar 8 horas, si vemos que una referencia llega al hospital en 30 minutos y prácticamente la bolsita completa del tocolítico ha pasado a la paciente. Entonces podemos ver efectos colaterales que pueden ser, bueno, que son indeseables y aparte de eso pueden en peligro la vida de la paciente. Primero, taquicardia y hipotensión. Y obviamente son dos cosas que nos pueden llevar a un colapso cardiovascular severo y causar la muerte. Tenemos pacientes con hiperglicemias, náuseas, vómitos, escalofríos, temblores, etc. Luego, otro tocolítico que tenemos, que también es muy bueno, no está recomendado internacionalmente como un tocolítico en 100%, pero es muy bueno y lo tenemos y es muy barato, ¿verdad? Entonces tenemos que la ampolla de 10 cc, 5 gramos, se diluye en 4 ampollas de sulfato de magnesio, el 50% en un litro de dextrosa
y se empieza una dilución de 4 a 6 gramos endovenoso a pasar en 20 minutos y luego una dosis de mantenimiento de 2 a 3 gramos hora por vía endovenosa. Se recomienda que sea por bomba por efectos secundarios de este medicamento que pueden causar también la muerte de un colapso cardiovascular. Otro medicamento que tenemos nosotros en el ministerio es el ketorolaco. Prácticamente es un AINES parecido a la indometacina. Se empieza este medicamento con 2 ampollas endovenosas número de 1, o sea, 60 miligramos. Luego, una ampolla o 30 miligramos cada 6 horas por un máximo de 48 horas. Esto lo que ya se les mencioné de los que causan los AINES, como la indometacina. Por ende, está contraindicado en los embarazos mayores de 32 semanas. Lo indicamos hasta las 32 semanas. Nuestro ministerio nos da contraindicaciones de tocólisis absolutas y relativas. Absolutas, un abuso de placenta previa con hemorragia importante, ruptura prematura de membranas, cetoacidosis diabética, nefropatía graves, preeclampsia. Aquellas relativas, un polidramios, la eritroblastosis fetal, hipertensión arterial crónica, ruptura de prematura de membranas, aquí lo pone en relativas, porque obviamente si tenemos una ruptura prematura, normalmente en el tercer nivel se pueden dar manejo conservador, casi nadie indica tocólisis para un manejo conservador, pero obviamente se puede, no quiere decir que esté contraindicado un 100%. En aquellas IVU que puede causar un deterioro materno, que puede llevar a una urosepsis, obviamente es una contraindicación que tenemos que valorar, y el deterioro del bienestar fetal, obviamente. ¿Dudas hasta aquí, niños? ¿Dónde vamos ahorita? No, doctor, por el momento no. Vaya, permítanme un segundito, solo voy a tomar agua. Bueno, para continuar, podemos ver que en los estudios actualmente están en auge el uso de la progesterona. La dosis normalmente de este medicamento lo podemos ocupar 100 a 200 microgramos, lo podemos llevar casi hasta los 600 microgramos en aquellos pacientes con muy, o con muchos factores de riesgo
y con aquellos embarazos que obviamente son muy deseados, ¿verdad? Y que aquella paciente que tiene unas pérdidas obstétricas recurrentes, entonces en todas estas pacientes se puede ocupar la progesterona. No se ocupa como autocólisis, se ocupa como para prevención del parto pretérmino o el inicio de las contracciones uterinas. Esta profilaxis está en pacientes de alto riesgo, que ya mencionamos anteriormente los riesgos, y vamos a ver, en aquellos pacientes que tienen el antecedente de un parto pretérmino anterior o por ultrasonografía tenemos un cervix corto menor de 1.5 centímetros, está indicado el uso de la progesterona. Tenemos varias vías, ¿verdad? Tenemos la vía tópica y tenemos la vía intramuscular, la vía oral. Normalmente nosotros preferimos la vía oral, que podemos ocupar la misma dosis, que son 200 miligramos día. Normalmente la dejamos por las noches porque a veces da un poquito de náuseas, mareos, y que obviamente la paciente la está durmiendo no la va a percibir. Algo muy importante para entrar a otro capítulo quizás del tema y que está en relación con el parto pretérmino y la ruptura prematura de membranas, obviamente los corticoides para maduración fetal. Está indicado en aquellos embarazos de las 24 a las 34 semanas, por eso siempre haciendo el hincapié, ¿verdad? De las 22 a las 24 semanas, no está indicado el uso de corticoides para la maduración pulmonar porque no hay unos pulmones completamente desarrollados, por ende no hay que madurar. Entonces, por eso decimos, le damos tocólisis a aquellos partos que inician de las 22 a las 34 semanas sin el objetivo principal que es la maduración pulmonar. Entonces, por eso los estudios están ahí en aquel dilema, si se ocupa, no se ocupa, está indicada la tocólisis, si los estudios nos dicen que no está indicada la modulación pulmonar, por ende no tiene el objeto de tocólisis, pero obviamente eso queda a criterio de cada quien. Pero para puntos teóricos, ¿verdad? La maduración pulmonar está indicado de las 24 a las 34 semanas y tenemos dos medicamentos que han representado de los corticoides muy buena acción sobre el desarrollo pulmonar, sobre el surfactante, que son la betametasona y la dexametasona. Los dos medicamentos están en el país y aquí les traigo este estudio del Comité de Obstetricia, obviamente donde nos ponen ahí en, en controversia, ¿verdad? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál sirve más? Y este estudio nos respalda que obviamente las dosis, ahí nos dicen las dos dosis que tenemos que ocupar, que son la betametasona, 12 miligramos intramuscular en 24 horas, dos dosis, obviamente es un poquito más cara, y la dexametasona, que es la que tenemos institucional, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas, cuatro dosis. Si se dan cuenta, uno sí, yo sé que es más caro que el otro, pero uno, un pullón al día, el otro, dos pullones al día. Entonces, ese estudio primero les dice que prácticamente no hay un medicamento mejor que el otro, no hay mejoría en los resultados neonatales, disminución en las medidas antropométricas tampoco. Entonces, ese estudio, si lo quieren leer, es muy, muy bonito. Habla cómo se hicieron los estudios de cada uno de los medicamentos y prácticamente los dos medicamentos funcionan igual. Otro tratamiento para la tocólisis, el uso de antibióticos. Prácticamente, según los estudios, nos dice que no reduce el parto pretérmino, no alarga el intervalo del tiempo del parto y no mejora la mortalidad neonatal. En situaciones extremas se puede ocupar los antibióticos, sí, por ejemplo, aquellas donde hay protección de las membranas a través de la vagina, por ende ocupamos antibióticos para prevenir una infección del corion y del útero, obviamente, ¿verdad? En dilatación avanzada sí está indicado, sí se puede ocupar. En nuestras guías del ministerio nos dice que tenemos que ocupar para evitar la infección con un beta-lactámico y entonces
Por ende, nuestro ministerio sí nos obliga al uso del antibiótico en lo que es el parto pretérmino y la ruptura prematura de membrana, obviamente para evitar estas infecciones. Normalmente nuestro MinSal nos recomienda el uso de la ampicilina, una dosis de carga de 2 gramos y luego un gramo cada 6 horas. En aquellas infecciones comprobadas, sí está indicado el uso de antibióticos, y en la infección intranótica subclínica, lo que nosotros comúnmente le llamamos una coreamnionitis subclínica, está indicado el uso de antibióticos para ver si hay un mejoramiento en los exámenes y poder continuar con el embarazo. Tenemos que los guías internacionales nos recomiendan dos medicamentos. Ellos recomiendan ampicilina 1 gramo cada 6 horas. Nuestro ministerio solo recomienda uno de los dos. El ministerio de aquí recomienda 2 gramos de carga, luego 1 gramo cada 6 horas. Y internacionalmente está recomendada la aplicación de ampicilina más gentamicina cada 8 horas. Obviamente son 80 miligramos. Esto es lo que está indicado por nuestro ministerio. Dice que hay que administrar antibióticos profilácticos mientras dure el trabajo de parto para evitar la sepsis neonatal por el estreptococo beta hemolítico. La primera dosis debe ser administrada al menos 2 horas antes del nacimiento de acuerdo al siguiente esquema, y nos da este esquema. Podemos ocupar ampicilina 2 gramos endovenosos, dosis inicial, y luego 1 gramo endovenoso cada 6 horas. O otro medicamento que nos recomienda la penicilina G, 5 millones endovenosos, y después 2.5 millones endovenosos cada 4. O si hay contraindicación para el uso de la ampicilina y la penicilina, clindamicina, 900 miligramos endovenosos cada 8 horas hasta el parto en las embarazadas alérgicas a las penicilinas. Y aquí le traigo un esquema de cómo es el manejo adecuado según nuestro ministerio de la amenaza de un parto prematuro. Si se dan cuenta, también el ministerio recomienda, bueno, ellos le llaman amenaza de parto prematuro de las 24 a las 34 semanas, pero queda en controversia, ¿verdad? Que cuando hablamos de aborto, ellos dicen que es hasta las 20 semanas. Entonces ahí queda esas 2 semanas, de las 22, de las 20 a las 24 semanas, que a veces no hayamos si detener el parto, si proseguir con el parto, pero obviamente es criterio obstétrico y de cada caso independiente. Entonces, ellos recomiendan que se cumpla la primera dosis de esteroides, ellos recomiendan dexametasona, se toma acceso venoso, se cumple la primera dosis de tocólisis, ya vimos los 3 medicamentos que están indicados según nuestros guías, y refería al segundo nivel o al tercero según la edad excepcional de las pacientes. En el segundo nivel, nosotros la vamos a ingresar, o en el tercero, se ingresan, se monitorean los signos vitales, se les da reposo absoluto por lo menos 48 horas, tiene que haber hidratación. La tocólisis, ellos dicen que de las 22 a las 37 semanas, completar el esquema de esteroides, y vamos a solicitar exámenes de laboratorio. Y hay que tratar la causa y si hay una causa subyacente del inicio del trabajo de parto. Si el trabajo de parto cede, sí, dice aquí, reposo por 48 horas, buscar la causa, en caso de presentar nuevamente la actividad uterina, reevaluar en cada caso y se puede indicar otro ciclo de tocólisis. Si no cede, obviamente aquí está, menor de 34 semanas, administra antibióticos profilácticos mientras dure el trabajo de parto, atención del parto y notificar al pediatra. Obviamente, después de las 34 semanas no está indicado dar una segunda ciclo de tocólisis. En menor de las 34, normalmente sí se está indicado dar de 2 hasta 4 ciclos de tocólisis. Entonces, conclusiones de lo que vamos hasta donde vamos en el tema. La APP es una patología frecuente y posiblemente supradiagnosticada. Muchas veces, como les comenté, ingresamos pacientes, les damos tocólisis sin cumplir teóricamente con los criterios de APP. La capacidad de discriminar a la paciente con riesgo real de parto prematuro. A veces es difícil ver cuál paciente tiene factores de riesgo, cuál no, pero obviamente nosotros nos manejamos que nuestras pacientes, la mayoría o casi el 100%,
son un alto riesgo de parto prematuro. Los nuevos conceptos que están en auge es buscar la longitud cervical y la fibronectina. Esta es una proteína que se busca en sangre que nos ayuda a ver que si los niveles altos nos están dando aquellas pacientes que van a tener o que van a desarrollar un parto prematuro. Obviamente son estudios que están en auge todavía, pero lo podemos tener en cuenta. Tratamientos de con tocólisis, con menor riesgo para la madre y el feto. Obviamente, si sigue el embarazo, el riesgo y la muerte neonatal va a ir disminuyendo mientras vayan pasando las semanas. Y la prevención con progesterona en pacientes seleccionados está indicado. ¿Dudas hasta aquí, niños? No, doctor. No, doctor. Bueno, entonces continuamos. Ruptura prematura de membrana. Obviamente, vamos a tener aquella paciente que va a consultar por botella. Esa paciente nunca falta en el hospital. Si se dan cuenta, ya en los turnos ustedes siempre dicen que botaron agua. Obviamente hay factores de riesgo que nos llevan a esto. Aquí se los pongo, que nos van a ayudar a pensar si en verdad es una ruptura o no. Por ejemplo, la ruptura prematura tengan embarazos previos, que tengan enfermedades de transmisión sexual, que hayan sangrados, que hayan procedimientos cervicales previos, por ejemplo, la realización de un cono, que haya un cerclaje. Obviamente la sobredistensión uterina predispone a la ruptura de membranas, el inicio de las contracciones uterinas en una APP, la incompetencia cervical, las malformaciones uterinas van a llevar normalmente a la ruptura prematura de membranas, traumatismos, antecedentes de partos pretérminos, deficiencia de vitamina zinc, cobre, vitamina C, etcétera, y tabaquismo. Factores de riesgo que muchos de los pacientes de nosotros no tienen, por ende, tenemos que discriminar a aquellas pacientes que llegan. Si tiene alto riesgo de una ruptura de membrana, si le creo, no tiene alto riesgo de ruptura de membranas, realizo exámenes para descartarlo. ¿Qué vamos a hacer con esta paciente? A toda paciente se le coloca espejo. Se los digo y se los menciono y hago hincapié. Paciente referido a la unidad de salud con diagnóstico de sospecha de membranas, prematura de membranas, obviamente, y al leer el examen físico, ni un tacto vaginal, ni mucho menos colocar el espéculo. Entonces, obviamente, un diagnóstico que no sabemos si es verdadero o es falso. Realice tacto vaginal si la paciente presenta franco trabajo de parto o anormalidades en la frecuencia cardíaca fetal. Refiere al nivel de atención que corresponde si no existe capacidad resolutiva. Cumple la primera dosis de esteroides para moderación pulmonar fetal. Obviamente para eso tienen que tener la certeza que es una ruptura prematura de membrana, pero obviamente si no me le ponen el espéculo y no es franca la salida, por ende a veces le ponemos esteroides a la paciente sin tener una indicación específica. Si no hay actividad uterina o la ruptura prematura de membrana no es franca, realice un examen vaginal con espéculo en condiciones de asepsia, evidencia la salida de líquido con un color característico y olor. Si no es franca la salida, pide a la paciente que tosa o realice maniobra de Tarnier, que eso sirve para rechazar la presentación y ver la salida de líquido, y también muestra. Para eso se manda cristalización en helechos y células naranjas. ¿Qué son la cristalización en helechos? Es simplemente el líquido amniótico tiene una alta carga de cloro y obviamente esta, al dejarla secar en el ambiente, vemos como prácticamente una forma de hojita, mal llamada, ¿verdad? Entonces, decimos una cristalización del lecho, las células positivas, la prueba de células naranjas, obviamente lo vamos a encontrar en en aquellos embarazos arriba de las 30 a 32 semanas, en el cual que son células descamadas de la piel madura fetal. Por ende, antes de la semana 32 o 30, esta prueba pierde su especificidad
y por ende, si está positiva los dos, obviamente estamos ante una ruptura prematura de membranas bien diagnosticada. En embarazo entre las 24 y 34 semanas no se recomienda el tacto vaginal si no hay un flaco trabajo de parto. Obviamente, si están viendo en el espéculo que el cuello está cerrado y no hay trabajo de parto, ahí sí, ¿verdad? Se les perdona que no le hacen un tacto. Pero obviamente, si ustedes ven que abren el espéculo y hay una gran dilatación grande o ya progresiva, obviamente eso hay que hacer un tacto para ver cuánto tiene, ¿verdad? Realice tacto vaginal en embarazo mayor de 34 semanas en condiciones de asepsia, lavado de manos previos con guantes estéreos. La primera valoración debe ser realizada por el personal de mayor experiencia para evitar revelaciones determinando dilatación y borramiento cervical, consistencia cervical, posición del cuello, estación de la presentación fetal, estado de las membranas ovulares y verificación de la salida del líquido transvaginal. Si se dan cuenta que prácticamente lo que estamos evaluando, como lo mencionamos anteriormente, es el Bishop de la paciente. Porque en aquellos embarazos arriba de las 34 semanas con ruptura de membrana está contraindicado la tocólisis y por ende es indicación de evacuación. Manejo. Entonces el manejo va a depender de la edad gestacional. Por eso aquí mi hincapié, ¿verdad? La importancia de fechar bien un embarazo. Manejo menor de 34 semanas. Se puede intentar un manejo conservador si no existe evidencia de coria, amnionitis, ni de compromiso del bienestar fetal. El objetivo es realizar la maduración pulmonar. Entonces, en estos casos de ruptura prematura de membrana, menor de 34 semanas, podemos hacer aquel manejo conservador. O sea que la paciente no tiene actividad uterina, la podemos dejar en reposo, simplemente cumpliendo los esteroides, hasta lograr la maduración pulmonar. Y si no hay evidencia de inicio de actividad uterina, se puede dejar este reposo hasta las 34 semanas, obviamente checando con exámenes seriados, ¿verdad? Entonces el manejo conservador prácticamente solo se realiza en tercer nivel. Se ingresa en servicio, se toman sus signos vitales, se deja el paciente en reposo absoluto y se están chequeando los siguientes exámenes, que son prácticamente exámenes que nos van a ayudar a determinar si hay o estamos ante la presencia de una infección o no. Si los exámenes están normales, seguimos el manejo conservador y estamos revelando exámenes cada 48 a 72 horas. Se puede evaluar el uso de autocólisis solo para completar la maduración pulmonar. Sí se puede, una contraindicación relativa que ya la mencionamos, pero si obviamente estamos ante el parto entre las 24 y 28 semanas que sabemos que si se da el nacimiento tiene un alto índice de mortalidad y morbilidad fetal, obviamente tratamos de la autocólisis para dar la maduración pulmonar y así aumentar la supervivencia de este producto al nacer. Es una contraindicación relativa en la ruptura prematura de membranas, el uso de autocólisis, pero se puede ocupar. Y obviamente las pruebas de bienestar fetal, un monitoreo fetal o una ultrasonografía tiene que estar hecha, ¿verdad? Para ver que no haya compromiso fetal. La maduración pulmonar está indicada entre las 24 y 34 semanas y en este manejo conservador tenemos a la paciente con antibióticos todo el tiempo hasta el parto. El esquema que está recomendado por el ministerio, la ampicilina 2 gramos endovenoso de dosis inicial y luego 1 gramo endovenoso cada 6 horas. Se mantiene por 48 horas y luego se hace el traslape a amoxicilina 500 miligramos bioral cada 8 horas por 5 días o hasta lograr el parto. Este uso de la penicilina se da acompañado de claritromicina. Se ocupan 2 medicamentos, 500 miligramos cada 12 horas por 5 días o hasta el nacimiento. Y luego entramos al otro punto. Si es un embarazo mayor de 34 semanas con ruptura de membranas, primero tenemos que evaluar, ¿hay trabajo de parto o no lo hay? Se ingresa a labor de parto, se monitorea los signos vitales, se deja a la paciente en reposo, hay que hidratar a la paciente si se dejan exámenes.
Obviamente, si hay ruptura de membrana, está indicado porque como va a haber nacimiento, porque es arriba de las 34 semanas, la antibiótico-terapia para evitar una infección neonatal por el estreptococo. Se debe cumplir antibiótico-terapia, esto es hasta lograr el parto, hasta que se dé el parto, y luego se suspenden los antibióticos, obviamente, ¿verdad? Entonces, la antibiótico-terapia, al cumplir 12 horas de ruptura de membrana, usar uno de los siguientes antibióticos. Ampicilina, obviamente, tenemos ahí también, antes de proseguir, el punto de las 12 horas, ¿verdad? Si el parto se da antes de cumplir 12 horas de haber iniciado la ruptura de membrana, se deja el antibiótico hasta que se dé el parto. Si la ruptura de membrana se da el nacimiento posterior a las 12 horas, obviamente, si hay que dejar al paciente con antibiótico casi por 7 hasta 10 días. Los medicamentos que están indicados por el ministerio: ampicilina, 2 gramos endovenoso número de 1, luego 1 gramo endovenoso cada 4 horas hasta el parto. Y claritromicina se puede ocupar también, uno de los dos, 500 miligramos cada 12 horas, o clindamicina, 900 miligramos endovenoso cada 8 horas hasta el parto en pacientes alérgicos a penicilina. Si tiene mayor de 12 horas, se mantiene el antibiótico por 72 horas intrahospitalario y se puede manejar luego en el alta, se puede dar el alta con manejo ambulatorio con antibiótico oral, normalmente la amoxicilina. Y obviamente, como estamos ante una ruptura prematura de membranas mayor de 34 semanas, la indicación es la evacuación. Se finaliza el embarazo, ya sea por los protocolos que nosotros tenemos, ¿verdad? Ya sea por vía vaginal o por cesárea. Quizás hablar de coriamnionitis, otro de los objetivos. La definición: infección de las membranas ovulares, del líquido amniótico, de los amnios y la adhesiva, con afectación del cordón umbilical, placenta y el feto, provocado por la invasión microbacteriana de la cavidad amniótica durante el transcurso del embarazo. ¿Cómo vamos a ver a estas pacientes? En la historia clínica va a ver pacientes que consultan por fiebre. Normalmente una fiebre mayor de 38 grados, más secreción vaginal acuosa con mal olor, dolores o lumopélvicos o inicio de actividad uterina, y obviamente para coriamnionitis arriba de las 22 semanas. ¿Puede existir coriamnionitis sin ruptura de membrana? Claro que sí puede haber. En estos casos la mujer puede tener dolores lumbopélvicos antes del término y no haber fiebre o disminución de movimientos fetales. Pero al tomar exámenes vemos pacientes febriles, pacientes taquicárdicas, productos taquicárdicos, entonces podemos hacer lo que nosotros llamamos una coriamnionitis subclínica. Lo importante es determinar la edad gestacional para ver la vía del parto, ¿verdad? Hay que investigar condiciones asociadas y que puedan ser predisponentes de la coriamnionitis: ruptura de parto membranas, trabajo de partos prolongados, múltiples tactos vaginales. Por eso es mi objetivo en los turnos o cuando hay una tutoría: tactos bien hechos y a la hora que corresponde. Evitar tactos a la hora o solo por hacer el tacto, ¿verdad? En las pacientes con maniobras invasivas, incompetencia cervical, colonización de la vagina con un estreptococo del grupo beta, alteración del volumen del líquido amniótico, infecciones de transmisión sexual, procedimientos de infección de la cavidad oral y infecciones sistémicas a la cabeza, la piel o nefritis. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la coriamnionitis? Vemos que obviamente tiene que haber una colonización bacteriana corioamniótica. Tenemos aquí la reacción tisular del feto y la respuesta que va a producir en la madre. Vemos que la respuesta que produce en la madre, en la adhesiva, va a haber un aumento de las citoquinas y quimioquinas, va a haber una infiltración de neutrófilos tanto del líquido amniótico en la placenta y en el útero, y por ende va a haber un aumento de la metalaproteasa y un aumento de las prostalagminas. Todo eso va a llevar a que se haga débil el corium y va a producir una ruptura de membranas, y obviamente todo esto de la
inicio de procesos inflamatorios puede llevar a la moderación cervical y al inicio de las contracciones uterinas prematuras, o si ya es un transverso de término, va a llevar al inicio de la actividad uterina. Por el lado del feto, vamos a ver que va a haber una reacción tisular fetal. El feto va a haber una hormona, va a haber un aumento de la liberación de corticotropinas, un aumento en la producción de cortisol suprarrenal y obviamente todo lo que lleva aumento de la cortisol suprarrenal, tanto del bebé materno, va a llevar a desencadenar contracciones uterinas. Y obviamente va a producir un proceso inflamatorio tanto en la madre, en el corion, en la placenta, como en el feto. Entonces vamos a tener niños infectados. Entonces tenemos ciertos signos que nosotros tenemos que evaluar para sospechar coriamnionitis. A la cabeza, taquicardia materna, obviamente porque es una infección sistémica, fiebre materna, hipersensibilidad uterina, más que tocamos el abdomen y hay dolor uterino. Si hay ruptura de membranas o al nacimiento del producto, un olor fétido de líquido amniótico. Y en el NST vamos a ver taquicardia fetal, pueden haber desaceleraciones y una poca variabilidad secundaria a lo que es la sepsis fetal. En el examen vamos a ver leucocitosis, obviamente con alto índice de neutrófilos y obviamente si damos tocólisis, que creo que nadie en su sano juicio va a dar una tocólisis o una amnionitis, obviamente no va a haber respuesta del uso de tocolíticos. El diagnóstico de la coriamnionitis por clínica, ya mencionamos los signos que vamos a encontrar. Por exámenes de gabinete, vamos a ver que el hemograma va a estar alterado y pueden haber cambios en el monitoreo fetal, en el perfil biofísico del bebé va a estar alterado. Podemos considerar la amniocentesis dirigida por ultrasonografía, de acuerdo a las indicaciones específicas y la capacidad instalada. Prácticamente casi no se hace, pero sería uno de los manejos o de los métodos diagnósticos específicos para coriamnionitis. Obviamente vamos a tomar de una muestra de líquido amniótico por esta amniocentesis. Se va a mandar una tinción de Gram al líquido amniótico y obviamente van a haber presencia de bacterias y leucocitosis. Eso nos va a llevar al diagnóstico certero. Casi no se hace, pero ustedes tienen que saber que es un método diagnóstico, la amniocentesis para coriamnionitis. Por examen de laboratorio vamos a ver leucocitos arriba de 15.000 y con predominio de neutrófilos, una PCR aumentada, una velocidad de eritrosilinización aumentada y el directo y cultivo, que sería el ideal del líquido amniótico. En el directo vamos a ver presencia de bacterias que se colorean, múltiples polimorfonucleares y obviamente al reportar el cultivo tenemos que saber qué bacteria fue la específica que causó la coriamnionitis. El manejo: ingreso de la paciente, ingresarla nada por boca, con monitoreo de signos vitales cada hora, disminuir la temperatura con medios físicos, o podemos evaluar el uso de acetaminofén y evacuación. Independientemente de la edad gestacional, la vía de evacuación del producto dependerá del bienestar y la presentación fetal y de las características del cuello uterino. Como manejo personal, no recomiendo la evacuación vía abdominal de un producto con coriamnionitis, porque obviamente, ¿verdad? Si tenemos la infección del corion y del útero y del líquido, al ser una cesárea, obviamente, vamos a hacer o propagar la infección por vía abdominal. No lo recomiendo. Hay médicos que sí indican cesárea por parto a largo plazo. Yo prefiero un parto vaginal a lo que se puede, ¿verdad? Obviamente, si hay una indicación específica de cesárea, claro que hay que hacer una cesárea. Entonces, aquí en presencia de bienestar fetal y sin contracciones obstétricas o en bicho mayor de 6, hay que realizar la inducción o conducción del parto, ya sea con prostaglandinas o con oxitocina. Se canaliza una línea endovenosa para hidratar adecuadamente a la paciente. Se ocupa o está recomendada la solución de Harman. Se inicia en antibiótico-terapia, que es un punto muy importante que tienen que aprender. Y se ocupan, según los esquemas del MinSal, 2 antibióticos hasta 48 horas posterior a la caída de la fiebre. El uso de antibióticos específicos queda supeditado a cada centro de atención. Obviamente, cada hospital tiene
su índice o su protocolo de antibióticos de acuerdo a la disponibilidad, ¿verdad? Y si ya tenemos el cultivo, que obviamente casi nunca lo tenemos, hay que iniciar un antibiótico específico. Pero ante nosotros, nuestro diagnóstico de coriamnionitis, ocupamos antibiótico terapia empírica y tenemos que ocupar 2 antibióticos. Ampicilina, 2 gramos endovenosos cada 6 horas, o la penicilina G, 6 millones cada unidades cada 6 horas, más otro aminoglucósido que es la gentamicina. La guía nos dice que son 80 intramuscular cada 12 horas, pero obviamente nosotros en el hospital, porque sabemos que una gentamicina intramuscular duele, dejamos normalmente una sola dosis, 160 intramuscular en una sola dosis. Y posterior al pinzamiento del cordón umbilical, se indica metronidazol 500 miligramos endovenosos cada 8 horas hasta que caiga la fiebre y después se puede hacer el traslape. En pacientes alérgicos a las penicilinas, podemos solicitar clindamicina, 600 a 900 miligramos endovenoso cada 8 horas, y todos estos antibióticos se mantienen por vía endovenosa hasta cumplir 48 o 72 horas sin fiebre, y posterior se pasa todos los medicamentos que se pueden a vía oral. La gentamicina se continúa por vía intramuscular hasta cumplir de 7 a 10 días de antibiótico. Se solicitan exámenes de laboratorio y se informa al coordinador con el pediatra para la atención del producto, ¿verdad? Porque obviamente es un manejo prácticamente de otro ya ser humano con sepsis. ¿Dudas acerca de la coriamnionitis y la ruptura prematura de membranas? No, doctor. No, doctor. Bueno, proseguimos, niños. Vamos a hablar acerca de lo que es el parto posttérmino. El embarazo posttérmino es una gestación que dura mayor de 42 semanas. Está recomendado que se debe iniciar la vigilancia prenatal desde las 41 semanas. La inducción del trabajo de parto debe de considerarse después de las 41 semanas y se recomienda al cumplir 42 semanas. Obviamente eso queda hincapié a cada centro asistencial, ¿verdad? Porque si vemos, está indicada la inducción del trabajo de parto en un embarazo posttérmino en las 42 semanas. Yo en mi experiencia en maternidad le inicio a las 41 semanas, Sacamila empezaba a las 42 semanas, pero se vieron que la morbilidad neonatal se incrementaba con llegar hasta las 42 semanas. Actualmente se está llevando la inducción en las 41 semanas, pero otros centros asistenciales que están en el interior del país, he visto que se da la inducción a las 40 semanas, obviamente porque son pacientes que viven en un área geográfica aislada, ¿verdad? Y obviamente el riesgo de morbilidad y mortalidad neonatal se eleva en estas pacientes. Pero obviamente aquí está lo que se maneja internacionalmente. Se considera la inducción en las 41 semanas y a las 42 semanas es una indicación precisa de inducción del trabajo de parto. La precisión de la estimación de la edad gestacional es esencial para el diagnóstico del embarazo post-término. Por eso se lo sigo recalcando a todos los que llegan conmigo a la tutoría. La importancia de fechar bien un embarazo nos lleva obviamente a dar manejos adecuados. Entonces la ecografía en una etapa temprana del embarazo, se dice que hasta las 20 semanas es el método más preciso, pero para preguntas de examen, nuestra ultrasonografía temprana es la mejor manera para fechar un embarazo, y es aquella ultrasonografía debajo de las 12 semanas de gestación. Sí, se puede ocupar hasta las 20 semanas, pero obviamente ya vamos ahí un poquito en auge el crecimiento fetal y por ende un poco o nos puede llevar a errores de, de fechar un embarazo. Pero sí se puede ocupar, pero teóricamente y pregunta de examen, en ultrasonografía temprana, aquella menor de 12 semanas. Se recomienda el control prenatal a las 41 semanas, prueba de examen físico fetal, ¿verdad? Un NST y una ultrasonografía más perfil biofísico. Si hay evidencia de compromiso fetal o
de oligohidranos, está indicado terminar el embarazo. Considera la posibilidad de inducir el parto entre las 41 y 42 semanas y obviamente se recomienda en las 42 semanas la inducción del trabajo de parto. La gestación cronológicamente prolongada se define como aquella que sobrepasa las 42 semanas o más de 294 días, situación que ocurre prácticamente alrededor de un 10% de las pacientes. Esta es la incidencia de los partos posttérminos. Esta condición se ha asociado a un incremento de la mortalidad perinatal. ¿Qué complicaciones pueden tener estos fetos? A la cabeza, síndrome de aspiración de meconio, oligoamnios que van a llevar obviamente a ciertos sufrimientos fetales, macrosomías fetales, obviamente todo embarazo después de las 39 semanas o de las 36 semanas prácticamente sus órganos ya están completamente desarrollados y lo que gana es más crecimiento óseo y más crecimiento de la grasa. Entonces, al momento del parto, esto incrementa la distosia de hombros, puede llevar al aumento de la acidosis neonatal o el sufrimiento fetal y obviamente un Apgar bajo al nacimiento. Y obviamente si aumenta la morbilidad y mortalidad perinatal, también va a aumentar la morbilidad materna. Según las guías internacionales hablan de un parto instrumental, ¿verdad? Pero aquí no se ocupa, así que este prácticamente queda de lado. Y el riesgo de todo este aumento de la mortalidad perinatal y materna aumenta en aquellas pacientes mayores de 41 semanas. El error en la datación de la gestación comporta frecuentemente un falso diagnóstico, por lo que lo primero que se realiza es datar bien el embarazo. Según la primera exploración de ecografía, y podemos ver cómo fechar un embarazo. Estos estudios nos hablan de que ocupan el diámetro cráneo-caudal, que es la primera medición que se hace hasta las 8, hasta las 12 semanas, y nos lleva a la que es a datar la fecha bien de un embarazo. Durante la conducta expectante, o sea, aquellos embarazos de 41 semanas, está indicado un monitoreo fetal cada 72 horas o cada 3 días, desde las 41 semanas hasta las 41 y 3 semanas. Y obviamente, si la paciente llega a las 41 semanas, ya tiene un 1 o 2 centímetros, las guías internacionales recomiendan la coriocentesis, que es el despegamiento de la membrana amniótica por un tacto vaginal, y ver y dar un poquito de tiempo, unas 8 horas, a ver si con esto inicia un trabajo de parto franco. Eso es lo que yo les traía ahora acerca del tema. Prácticamente vimos los dos temas de una sola vez, porque prácticamente está relacionado y para que no se pierdan en el tema, ¿verdad? Entonces está relacionado casi todo y tratando de explicar bien y llevar a la práctica lo que se puede decir, ¿verdad? Ya lo demás, la literatura es responsabilidad de cada quien leerlo, pero aquí traté de hacerles un resumen de lo más importante de cada tema. Vuelvo a hacer hincapié. ¿Tienen preguntas? Tengo una duda, doctor. Hola, Hola, hola. ¿me escucha? Sí. Tengo una duda rápida. Solamente quisiera saber por qué hay más riesgo de tener acidosis en un parto prolongado, en un Eh, embarazo prolongado. vaya. La acidosis, obviamente, acidosis viene dada por disminución de la oxigenación fetal. Por ende, la placenta está datada o hemos estudiado, ¿verdad? Que hasta las 39, las 40 semanas tenemos una placenta funcional. Después de las 40 semanas, prácticamente la placenta, nosotros más le llamamos se va haciendo vieja, así le decimos. Pero lo que sucede es que obviamente empieza a haber disminución de la irrigación úteroplacentaria,
empiezan a haber microinfartos placentarios, empiezan a crearse concentraciones de calcio intraplacentarias que le llamamos microcalcificaciones, y todo esto va a llevar a lo que es disminución, flujo placentario útero-placenta, y por ende disminución de la oxigenación y del flujo placentario hacia el feto. Por ende, va a llevar a una disminución de la oxigenación fetal, y eso me va a llevar a un aumento de los ácidos lácticos y va a llevar a la acidosis fetal. Esta acidosis fetal puede causar alteraciones, sí, neurológicamente, cardiovascularmente y a nivel renal. Por ende, obviamente vamos a tener Apgar malos, pacientes sufridos y niños con asfixia perinatal. Esa es la fisiopatología porque se aumenta la acidosis fetal. Gracias. ¿Alguien más tiene dudas? Bueno, si nadie más tiene dudas, quedamos por terminado en la clase. Espero hayan entendido. Repasen. La clase les va a servir obviamente para cosas puntuales, pero obviamente su obligación es leer la literatura obstetricia y nuestra guía del MinSal. Muchas cosas sí se comparten con lo que hacemos, con lo que se hace internacionalmente, y acuérdense, hay cosas que tenemos que aprender y otra cosa es lo que se hace en el país, que a veces no está casi del todo bien, pero obviamente es lo que hay. Espero les haya sido de su provecho la clase. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.